Cuando trabajé para AP en México, empezó esta ola de violencia en contra de periodistas. Y antes, para mí y para los periodistas de AP, fue muy fácil cubrir México. Se podía ir a cualquier lugar sola a veces, sin problemas. Y de repente, casi noche a día, ha cambiado bastante, más o menos, empezando más o menos en 2006. Y yo llegué en 2008 um, y fue una sorpresa cómo ha cambiado el ambiente para periodistas en México. Entonces, para mí, um, yo quería llevar esta historia, contar esta historia a una audiencia más grande, porque para mí lo difícil fue que no había explicación por esta ola y el gobierno decía que si se mató a una periodista fue porque el periodista era corrupto. Y eso fue su explicación totalmente. No había investigaciones de verdad. Y para mí fue muy como extraño que esta ola seguía como algo normal, que no pasó nada. Y todavía no pasa nada porque el año pasado fue el récord para asesinatos de periodistas en México. En mi investigación, cuando leí sus notas, sí, me impresionaron bastante el nivel y la cantidad de notas que hizo y qué impactante eran, que eran notas que nadie más estaba escribiendo. Eran notas que bajo del PRI siempre encubría, no quería que saliera. Entonces ella siempre tocó los temas más sensibles y más incómodos para el gobierno y para el poder. Y para mí, cuando vi por mí misma, me impresionó mucho su trabajo y la calidad de su trabajo. Tú hiciste este seguimiento, en ese momento, ¿en qué momento decides esto va a ser una historia y yo voy a hacer un seguimiento de esta historia, de esta periodista y de este asesinato de esta periodista? ¿Qué es lo que a ti te dice, yo tengo que hacerlo por qué razones? Ajá, ¿en qué momento? Ujú. Yo pensé desde, desde el hecho que hay algo más aquí. Necesito escribir algo más de este caso, casi inmediato, pero porque no la conocí, pero tenía una conexión. Fue la primera vez que este fenómeno tenía cara. Tiene que ver con alguien que yo contacté brevemente, pero fue algo más, había más una conexión cuando se mató a ella para mí. Y entonces yo pensé casi después, muy poco tiempo después, que es un caso para investigar. Pero lo que pasó después, en las semanas después, um, se mató a 3 periodistas más de, de este periódico en el puerto um, pues se me Sí, fue el nombre, de pero Veracruz, sí. sí. Y por eso la atención movió a este fenómeno en general, porque había 4 periodistas asesinatos en un estado en una semana.
y eso fue como inédito en todo el mundo. Entonces, el enfoque cambió para una agencia internacional. Es que el enfoque cambió a el fenómeno en general y cómo es posible que 4 periodistas en un estado se han matado en una semana. La historia más importante que yo quería contar es que primero el servicio que la prensa libre hace para la sociedad. Y eso enseño por la vida y el trabajo de Regina, porque ella trabajaba en una época durante la prensa seguía controlada por el partido, por el PRI, y que había muchas cosas que no salieron en la prensa, porque era una prensa oficial. Entonces, es una historia de enseñar la importancia de la prensa libre e independiente que hace para la sociedad, porque en esta zona de silencio, las víctimas eran la gente, los ciudadanos de Veracruz, se volvieron víctimas de su propio gobierno y sin para y sin ninguna consecuencia. Entonces, para mí, por eso la historia es muy importante para el mundo fuera de México también, porque se enseña la importancia de la prensa libre y qué pasa cuando se calla a la prensa. Y en este camino de escribir esta historia, para mí cambió el ambiente bastante en los Estados Unidos también para hacer periodismo y de repente fue un mensaje para los estadounidenses también en la importancia de la prensa libre. Una especie de advertencia de lo que puede pasar, ¿no? Cuando se silencia a esta prensa independiente. Exacto. En un caso muy extremo, pero sí está, y creo que sí estamos ahora en el mismo camino en los Estados Unidos. No es como México, pero si seguimos este camino, pues termina así como lo que pasó en Veracruz. Porque yo entendí primero que sí, proceso era como un coadyuvante, se dice en el caso, y no entiendo por qué eso ha cambiado por los años, pero sí, yo creo que estamos en una época de muchos ataques a la prensa en todos lados, en todo el mundo. Y yo creo que en países como México, donde la democracia y la idea de la democracia está creciendo, que no había tradición de prensa libre hasta muy reciente, que es muy difícil bajo estos ataques y ataques desde la presidencia, es muy difícil crear esta sensibilidad que la prensa es necesario y que la prensa sirve al público, que lo que hacemos es para el público, no es para el político, no es para el gobierno. Y en algún momento el presidente López Obrador dijo que el rol de la prensa es apoyar al presidente.
Y eso sí, una dictadura, pero no en una sociedad democrática. Entonces, para sobrevivir, para crecer, la democracia necesita las voces críticas y las voces independientes. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos para conocer la verdad sobre el asesinato de Regina, sobre los asesinos y sobre el móvil del asesinato, de acuerdo a lo que tú pudiste conocer e investigar y que nos cuentas en este libro? Es porque de mi punto de vista, que hay alguien muy poderoso detrás de este caso, este asesinato, porque primero, este montaje bien fuerte, difundido bien fuerte por la propia prensa en Veracruz, la misinformación, rumores, y fue, y a otro lado, primero este montaje que todo el mundo que conocía a Regina sabe que es falso, lo que dicen, lo que pasó y que fue un crimen pasional y que ella andaba con un criminal de la calle que llegó para robarla. Es pura ficción. Todo el mundo sabe eso. Pero después, 11 años, es que nadie quiere hablar de este caso. Hay mucho temor todavía, 11 años después, de hablar de este caso. ¿Por qué? Y lo que yo hice en el libro es más o menos destruir la historia del gobierno de lo que pasó a Regina. Otra cosa que yo quería dar a una audiencia más grande, que fue una persona muy admirable una persona muy valiente por seguir este tipo de trabajo bajo tanta intimidación, y que eso sí es el papel, el rol de una periodista y que ella seguía aún. Entonces ella creo que lleva hasta ahora una imagen muy fuerte y muy importante de lo que hace una periodista o periodistas en general cuando estamos haciendo nuestro trabajo bien y en servicio del público. Y ella seguía como como símbolo, yo creo. Con los nuevos detalles, yo quería también dar más presión para justicia en este caso y para una investigación de verdad en este caso primero. Pero el libro en general, yo creo que es la vista de lo que pasa a una sociedad cuando se calla a la prensa. Y que la víctima últimamente es la sociedad y no la periodista.